Seguro que más de una vez ha surgido la pregunta, ¿por qué la Semana Santa nunca cae en la misma fecha? Es una de las fiestas más importantes del mundo y, sin embargo, su fecha parece bailar por el calendario sin un orden claro. Pues resulta que no. De aleatorio no tiene nada. De hecho, tiene un nombre oficial. Se la conoce como fiesta movible. Y detrás de ese movimiento hay una lógica fascinante que mezcla astronomía, historia y, por supuesto, teología. Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje de casi 2 milenios. Es una historia que tiene que ver con el Sol, con la Luna, y con el empeño de las primeras comunidades cristianas por encontrar un orden y una unidad para sus celebraciones más sagradas. A ver, lo primero que hay que entender es que la idea de una única fecha para todos no existió desde el principio. Durante los primeros siglos del cristianismo, lo que reinaba era básicamente el caos. A principios del siglo III, cada comunidad lo calculaba a su manera. Unas seguían la fecha de la Pascua judía, otras decían que tenía que ser siempre en domingo, un lío. Así que, para poner orden, en el año 325 se convocó el famoso Concilio de Nicea con un objetivo claro: establecer una regla única para todos. Y casi 200 años más tarde, un monje llamado Dionisio el Exiguo fue quien perfeccionó el método que, en esencia, seguimos usando. Y por cierto, todo este sistema de cálculo tiene un nombre oficial, el cómputus. Viene del latín computus pascalis, y es básicamente el algoritmo ancestral que se diseñó para poder predecir esta fecha año tras año. Vale, ¿y cuál fue esa gran solución que encontraron en Nicea? Pues una regla que intentaba poner de acuerdo los ciclos del Sol con los ciclos de la Luna. La regla, explicada de forma sencilla, tiene 3 pasos. 1. Todo empieza con el equinoccio de primavera. 2. A partir de ahí hay que buscar la primera luna llena. Y 3. La Pascua es el primer domingo justo después de esa luna llena. Parece fácil, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde la cosa empieza a tener truco. Porque claro, para que esta fórmula funcionara igual en todas partes y sin que la gente tuviera que estar mirando al cielo cada año, tuvieron que hacer un par de ajustes y establecer unas reglas del juego muy claras. El primer ajuste, o el primer apaño, por así decirlo, fue con el equinoccio. El equinoccio astronómico de verdad, el real, cambia cada año. Puede ser el 19, el 20 o el 21 de marzo. Para evitarse ese lío, la Iglesia decidió fijar una fecha para siempre. El equinoccio eclesiástico sería el 21 de marzo. Y punto. Así ya tenían un punto de partida fijo y estable. Y ojo, la elección de estos elementos no fue para nada al azar. Cada uno tiene un simbolismo potentísimo. El Sol, a través del equinoccio, simboliza la primavera, el renacimiento de la vida. La luna llena nos conecta con la Pascua judía, el Pesaj, que es el contexto histórico en el que ocurrió todo. Y el domingo, claro, es el día de la resurrección, la base de la fe cristiana. Así que la clave de todo esto no era ser súper precisos con la astronomía, sino crear un sistema que funcionara siempre y para todos. Los monjes, como Dionisio el Exiguo, no eran astrónomos con telescopios. Eran matemáticos que crearon tablas y fórmulas para poder predecir la Pascua con siglos de antelación. Y queda un detallito más, una regla final. Se añadió para marcar una clara diferencia con el judaísmo. Si resulta que la primera luna llena de primavera cae justo en domingo, la Pascua no se celebra ese día, sino que se retrasa una semana entera, al domingo siguiente. Vale, perfecto. Ya tenemos una regla universal. Pero entonces, ¿por qué a día de hoy las iglesias católica y protestante casi nunca celebran la Pascua el mismo día que las iglesias ortodoxas? Pues la respuesta está ni más ni menos que en los calendarios. Durante más de 1000 años todo el mundo cristiano usó el calendario juliano. El problema es que este calendario tiene un pequeño error. Es unos 11 minutos más largo que el año solar real. No parece mucho, ¿verdad? Pues con el paso de los siglos, ese desfase se fue acumulando. Para el siglo XVI, el equinoccio real ya se había desviado 10 días. Así que en 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo una reforma, el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy. Básicamente se saltaron 10 días de golpe y se ajustó la regla de los años bisiestos. El caso es que no todo el mundo adoptó este nuevo calendario. Las iglesias ortodoxas decidieron seguir usando el calendario juliano para sus cálculos religiosos. Y claro, esos 11 minutos de desfase anual han seguido sumando. A día de hoy, la diferencia entre los dos calendarios ya es de unos 13 días. Y esto lógicamente tiene consecuencias. Ambas iglesias siguen la misma regla de Nicea, pero al aplicarla a calendarios diferentes los resultados son distintos. Como se ve en la tabla, a veces la diferencia es solo de una semana, otras veces es de un mes entero, e incluso hay años, como pasará en 2025, en los que milagrosamente coinciden. Todo este jaleo, como es lógico, ha hecho que mucha gente se pregunte a lo largo de la historia moderna: oye, ¿no sería todo mucho más fácil con una fecha fija y ya está? El cómputus, que empezó como un conocimiento casi secreto de los monjes, acabó convirtiéndose en un reto matemático de primer nivel.
De hecho, en el siglo XIX, el mismísimo Carl Friedrich Gauss, uno de los grandes matemáticos de la historia, desarrolló un algoritmo para calcular la fecha de la Pascua de forma puramente matemática. Y la idea de una fecha fija no es ninguna locura. De hecho, se ha hablado mucho de ello. En los años 60, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ya dijo que estaba dispuesta a aceptarla, siempre y cuando hubiera un acuerdo con las demás iglesias. Se han puesto sobre la mesa varias ideas, como por ejemplo fijarla siempre en el domingo después del segundo sábado de abril, pero de momento no hay consenso. Pero claro, también hay una fuerte resistencia a cambiar algo tan antiguo. Como se dijo en una reunión del Consejo Mundial de Iglesias en 1997, abandonar este sistema significaría perder una dimensión cósmica. Es decir, se perdería esa conexión tan especial de la fiesta con los ritmos del sol y la luna, una conexión que era importantísima para los primeros cristianos. Así que la pregunta sigue sobre la mesa. Después de 2 milenios de equinoccios, lunas llenas y calendarios desajustados, ¿qué pesa más? ¿La sencillez de tener por fin una fecha fija para todos? ¿O el valor de mantener viva una tradición que nos conecta con el cosmos y con la propia historia del cristianismo? La respuesta, por lo que parece, todavía no está escrita en las estrellas.